Buenas noches. Para empezar tenemos que decir que este fin de semana se cumplieron 3 años de la desaparición de Santiago Maldonado y 2 del asesinato de Sandra y Rubén de la Escuela 49 de Moreno de la provincia de Buenos Aires. Con estos hechos vemos cuáles son las prioridades de la justicia y por eso nosotros seguimos luchando en contra de la impunidad y por justicia por Santiago, por Sandra y por Rubén. A su vez, el gobierno volvió a extender esta cuarentena cada vez más abierta, porque como le van cediendo a las presiones de los empresarios, se siguen abriendo distintas industrias y los contagios no paran de crecer. De hecho, ya hemos superado los 200.000 contagios. Y estas presiones a las que cede el gobierno se ven demostrados también en el recule que terminó haciendo con el caso Vicentín, donde ahora decretaron que se daba de baja el decreto que iba por la intervención y que habían planteado la expropiación. Sobre eso vamos a hablar, como así también sobre la situación de los humedales, que se viene luchando mucho en las distintas provincias justamente para enfrentar y para lograr una ley que los defienda. Vamos a hablar sobre las privatizadas. Y también vamos a tener una entrevista con nuestro compañero Alejandro Bodar, coordinador de la Liga Internacional Socialista, para hacer un balance de la conferencia latinoamericana y de los Estados Unidos que convocamos desde el Frente de Izquierda Unidad y que se realizó el último fin de semana. Bueno, empecemos, así damos vuelta a todo. Ganó Vicentín por la impotencia del progresismo. En la última semana volvió a hacer noticia Vicentín, ya que el presidente sacó un nuevo decreto para anular el decreto que proponía la intervención de esta empresa estafadora. Quiero proponerles una reflexión para que este hecho no quede como un acto administrativo más, porque no lo es. Es una metáfora de una concepción, de un proyecto, de una orientación política. Repasemos un poco. Vicentín, una de las empresas líder en el sector agroexportador, ganó con todos los gobiernos. Ganó con Néstor, ganó con Cristina, ganó con Macri. Y en el último periodo del gobierno del macrismo, se zarpó. Recibió préstamos millonarios de fondos del Estado completamente injustificados. Podríamos decir, obsceno hasta para la propia lógica capitalista. Cuando se conoció el fraude, la empresa se declaró en quiebra, hubo reclamos de sus propios trabajadores y el Estado planteó una intervención que no fue. Y ahí empieza la metáfora que nosotros planteamos como la impotencia del progresismo. Se pasó de una conferencia de prensa sobreactuada donde presentaban la intervención y la expropiación a un ni locos nos metemos con la propiedad privada. Después, un proyecto superador, que era el del reaccionario Perotti. De ahí se empezaron a escuchar los cacerolazos, los banderazos y la enorme iniciativa mediática que tuvo la derecha en defensa de Vicentín. Fue en ese momento que empezó el retroceso, el ir cada vez más atrás y llegó el decreto. Deróguese la intervención. Pero, ¿por qué sucede esto? Nos parece importante poder charlar justamente por qué se da marcha atrás. ¿Es como plantean que no hay fuerza para enfrentar a la derecha? ¿Es que no están las condiciones dadas para enfrentar a estos sectores económicos? ¿O es como dice Grabois o Santoro que tener iniciativas en contra de ellos es hacerle el juego? Quiero serle franca. El caso Vicentín muestra los límites del progresismo. Su techo bajito, porque muestra esta impotencia para dar respuesta a las crisis como las que estamos viviendo ahora en el medio del COVID. El progresismo, es decir, este proyecto
que se plantea como un capitalismo distributivo, el capitalismo antineoliberal, es para tiempos cortos, excepcionales, donde hay una relación directa con la situación económica a nivel mundial, fundamentalmente para países como el nuestro, que son semicoloniales. Tiene que estar dado en una situación donde hay viento de cola, mayores precios en los commodities, y de esa forma caigan algunas migajas de los países centrales a los nuestros. Bueno, esa situación no es la que se da hoy, y es la que hace que los progresismos se derritan. Y es también en estos momentos de crisis capitalista que los grandes grupos concentrados de la economía vuelven a mirar por qué parte cortar el hilo, y es siempre por la parte más delgada. Es siempre por los sectores de trabajadores, por los sectores sociales vulnerables. Y en estos momentos el poder político tiene dos caminos para seguir. O se sigue avalando ese negociado, se sigue avalando los ajustes, la explotación, o se los enfrenta. Se va en contra de estos sectores que quieren hacer que nuevamente la crisis la paguen los trabajadores, y se pone fundamentalmente como la prioridad la vida de quienes viven de su trabajo. El caso Vicentín es eso. La derecha agita, se moviliza, utiliza los grandes medios de comunicación, y el progresismo cobarde agacha la cabeza. Pero ojo, no es solamente Vicentín, es una concepción. Pasa lo mismo con LATAM, una multinacional, multimillonaria, que hasta hace 90 días repartía dividendos entre sus accionistas, ahora quiere cerrar la persiana y dejar en la calle a más de 3.000 familias. Y el gobierno dice que no puede hacer más nada. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve el poder político? ¿No sirve fundamentalmente para defender los derechos básicos del eslabón más débil, las y los trabajadores? Entonces, no es ni Vicentín ni LATAM, es una concepción, es ese techo bajito que decía que tiene el progresismo, porque no tienen ni la etiqueta de progresistas ni populares. Es un modelo capitalista que no quiere salir de los límites de este sistema, y por eso defiende los intereses de su sector. Aquellas compañeras, compañeros que ven con mucha desilusión el camino que está llevando adelante el gobierno, les decimos con claridad que es desde la izquierda quienes levantamos una posición concreta, no dogmática ni abstracta, que ante estos casos, ante cada uno de estos casos, la propuesta concreta es defender los derechos de las y los trabajadores, de las mayorías. Por eso lo decimos con claridad. Ante estas empresas lo que proponemos es la expropiación. Proponemos que pasen a manos del Estado y que sean controladas por sus trabajadores. Esas son medidas que un gobierno, el poder político, con una decisión de avanzar en el sentido de justamente defender los derechos de las mayorías, no tendría ningún tipo de ambivalencia en relación de ir para un lado o para el otro y terminar siempre beneficiando a los mismos. Por eso, un proyecto político que defiende los derechos del 99% se tiene que encargar de concientizar, informar, en el sentido de seguir movilizando a la población y haciendo que se comprenda por todos lados que el capitalismo, este sistema, está todo mal. Y de esta forma tendríamos la fortaleza y la movilización de miles y miles enfrentando a aquellos que quieren que la crisis la sigamos pagando las mayorías, que son los sectores empresariales, la burguesía, los partidos patronales. Bueno, este proyecto es el que levantamos desde la izquierda y el que tenemos que fortalecer justamente para, de una buena vez por todas, tengamos un gobierno que sea de las y los trabajadores, que defienda nuestros derechos y no los intereses de ese 1%. Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios.
Los incendios en las islas del Paraná vienen siendo noticia en las últimas semanas. La destrucción de los humedales representa un peligro muy serio sobre nuestros ecosistemas. Ahora vamos a escuchar a dos compañeras que están siendo parte de la lucha que se lleva adelante en contra de estas quemas que son intencionales y en defensa de los humedales. Escuchemos a Nadia Burgos y a Jimena Sosa, nuestras compañeras de Paraná y de Rosario. El sábado 1 de agosto realizamos el tercer corte en el puente Rosario Victoria. Fuimos miles los que nos manifestamos para que paren la quema de las islas del Delta del Paraná y pelear por una ley de humedales ya. El corte demuestra la bronca y la indignación y el repudio a la política extractivista de los gobiernos, del gobierno nacional de la mano de Cabandier y el gobierno de Santa Fe y Entre Ríos. En el mismo corte en el puente realizamos una masiva asamblea donde al grito de no nos dejan respirar acordamos movilizar el sábado siguiente, 8 de agosto, hacia Victoria, realizar una asamblea interprovincial y acampar hasta el otro día. Desde la red ecosocialista venimos participando en los diferentes cortes en el puente y también venimos impulsando y fortaleciendo la multisectorial en defensa de los humedales para coordinar y trabajar de manera unitaria y sobre todo democrática junto al movimiento socioambiental. Los que encabezan la lucha, los que están en primera línea son la juventud, esa juventud que está dispuesta a defender los bienes comunes y a enfrentar a este ecocidio, esa juventud que se organiza y se rebela contra la política extractivista y que es consciente que nuestras vidas y nuestra biodiversidad vale más que la ganancia del 1%. Por eso si te copa, te invitamos a que te sumes a impulsar una campaña masiva en las redes y en la calle a favor y en defensa de los humedales y que a su vez te comuniques con la red ecosocialista de Santa Fe para seguir organizando esta pelea, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. Mientras los gobiernos del Frente de Todos se quieren vestir de verde, la verdad es que lo único que impulsan es el extractivismo. La profundización del extractivismo en nuestra tierra, en Entre Ríos, en Santa Fe, ha tenido una resistencia histórica. Las luchas se dan en la calle y ya hemos frenado emprendimientos como por ejemplo la represa del Paraná Medio y hoy nos toca esta batalla de defender el delta. El ecocidio no es algo natural, es la consecuencia de políticas de Estado que benefician la ampliación de la frontera del agronegocio y que hoy por hoy están atacando toda nuestra biodiversidad, la fauna, la flora y también nuestras vidas. Por eso las movilizaciones son históricas, como lo vimos en Rosario, pero además desde el MST, en el Fin de Unidad y desde la red ecosocialista queremos invitarte a formar una campaña unitaria que crezca cada vez más por una ley de humedales, no cualquier ley de humedales. Lo que necesitamos hoy no es solamente un presupuesto mínimo que tienda a proteger lo que queda de los humedales. Lo que necesitamos es recuperar los humedales en defensa de las mayorías sociales. Y por eso la ley de humedales tiene que prohibir toda actividad productiva, extractivista y capitalista en todo el delta. Y además tenemos que avanzar a que esa ley tenga un control social. Porque si no estamos las organizaciones sociales controlando cómo se aplica y cómo se cuida nuestro delta y nuestras islas, entonces ¿qué? Son la justicia que ya hace más de un mes prohibió las quemas y sin embargo toda la frontera agroganadera y del agronegocio sigue impulsándolas, o es los gobiernos que se sacan fotos pero no hacen nada. Por eso nosotros necesitamos controlar cómo se va a aplicar esa ley y fundamentalmente necesitamos que esa ley sea el primer paso para rediscutir todo un modelo productivo. Acá no basta más con modelos productivos extractivistas. Creemos que la salida tiene que ser ecosocialista y por eso necesitamos prohibir los agrotóxicos y los transgénicos y una reforma agraria agroecológica para dar vuelta a todo. Sumate con la red ecosocialista y el MST por estas posturas y también por defender un modelo productivo ecosocialista. Les quiero agradecer a las compañeras por sus testimonios y también contarles que luego de la enorme movilización del domingo, esta lucha continúa. Porque el próximo sábado 8 se van a volver a movilizar y cortar el puente que une Rosario con Victoria para seguir reclamando por la ley de humedales y en contra de la quema. Y van a volver a repetir con mucha fuerza que nuestra vida y nuestra biodiversidad valen mucho más que sus ganancias. Hay que terminar con este ecocidio. Como sucede desde hace décadas,
tuvimos que volver a padecer cortes de luz en miles de hogares. Imagínense esta situación en el marco de la pandemia y de estar encerrados en nuestras casas. Bueno, esta situación hizo que algunos intendentes del conurbano empiecen a cuestionar la concesión de Edesur, llamando a que se tenía que hacer una nueva licitación. Hasta los más audaces, por decirlo de alguna forma, hablan de que se tendría que estatizar. Pero el planteo del gobierno nacional queda bastante lejos de este último, sino que están pensando llamar a una nueva licitación a empresas internacionales para ver quién se hace cargo del servicio a partir del 2022. La verdad es que el problema central tiene una relación directa con el modelo de privatizadas. Veamos de qué se trata. Estas últimas semanas, numerosos hogares del conurbano y de la capital federal sufrimos numerosos apagones durante largas horas e incluso durante varios días. La falta del suministro eléctrico no solo echa a perder los alimentos y nos aísla tecnológicamente hablando, sino que en muchos casos impide el acceso al agua potable, que se suma a la ya grave crisis sanitaria. La realidad es que en el AMBA, producto del modelo de las privatizadas iniciado en los 90 y continuado por todos los gobiernos, los cortes de luz son superiores que hace 20 años atrás. La era de las privatizaciones fue iniciada por el menemismo, que comenzó con un festival de ventas de empresas estatales, entre ellas las del sector energético, con el argumento de que los privados y el mercado son más eficientes que el Estado y de que se necesitaban divisas para hacer frente a los compromisos de la deuda externa. Las empresas del sector fueron cedidas como servicios públicos a empresas privadas monopólicas, con un marco regulatorio flexible, y la concesión fue por 95 años. Sí, 95 años. Y además, las empresas llevaron adelante despidos masivos con total aval del gobierno y la burocracia sindical. Todo esto permitió que durante la década de los 90 estas empresas realizaran sistemáticamente un aumento tarifario exponencial, pudieran fugar capitales al exterior sin problemas y permitió la concentración y el control de todo el sector por apenas un puñado de empresarios. Los servicios públicos se transformaron en un negocio y no en un derecho garantizado por el Estado. Pero el hartazgo popular y el estallido del 2001 obligó a congelar las tarifas, medida que por la presión social se mantuvo durante el kirchnerismo. Sin embargo, las empresas siguieron ganando. El rol de los subsidios tuvo un papel protagónico durante los mandatos de Néstor y Cristina, porque mantuvo el precio de las tarifas cubriendo la diferencia con dinero del Tesoro. Se calcula que entre 2003 y 2015 la Argentina gastó casi 150.000 millones de dólares yendo todo a parar a los bolsillos de los empresarios del sector. Así es que los combustibles fósiles, que representaban en los 90 el 50% de la producción de energía, pasaron a representar más del 60%, ya que los costos de producción son menores. Y con la excusa del congelamiento de tarifas, las empresas no realizaron inversiones y el servicio obviamente empeoró. La herencia del menemismo intacta. Y como si esto fuera poco, durante la gestión de Macri sufrimos brutales tarifazos de 2.900% a 5.600% con el argumento de que había que actualizar las tarifas y reducir los subsidios para achicar el déficit fiscal. Para el pueblo trabajador significó un golpe brutal al bolsillo, pero para ellos... Pero 200 pesos son 2 taxis, Es que los empresarios del sector, como Aranguren o Nicky Caputo, estaban de ambos lados del mostrador. Y sorpresa, el servicio tampoco mejoró. Lo cierto es que los ganadores de esta historia son un puñado de empresarios del sector, que con subsidios millonarios del Estado y con tarifas exorbitantes les bancamos sus ganancias, que para lo único que sirven es para encarecer el costo de la energía innecesariamente. Las firmas que controlan el sector son Pampa Energía, Grupo DESA, Sadesa y Enel. Los empresarios más importantes son Nicky Caputo, Marcelo Midlin, Rogelio Pagano, siempre con buena relación con los distintos gobiernos y con vínculos aceitados con el sector financiero y el imperialismo. Llamarlos parásitos y miserables es poco. ¿Cuánto tiempo más vamos a mantener este modelo de privatizadas? Después de este informe queda claro que no es un problema solo de Edesur o de tal o cual firma. Además, si le quitan la concesión a Edesur, pero es para licitar el servicio y entregárselo a otra empresa privada, no se va a resolver ninguno de los problemas. Si de verdad se quiere enfrentar y terminar con la crisis energética a la que nos llevó el modelo de las privatizadas, una de las primeras cosas que hay que hacer es estatizar todo el servicio energético, no solamente de Edesur, sino todos los servicios básicos que hoy están en manos de privadas. Tienen que pasar
a control de sus trabajadores y los usuarios, y de esta forma desarrollar un plan energético donde se entienda la energía como un bien social, como un derecho humano básico y no como un negocio. Hay que anular todos los tarifazos, exigir la apertura de los libros contables de todas estas empresas y hacer que paguen con su patrimonio cada uno de esos centavos que adquirieron a través de sobreprecios, licitaciones fraudulentas, y con esa plata indemnizar a los usuarios que se han visto afectados por el mal servicio que han dado durante todos estos años. Además, tenemos que avanzar en discutir una reforma energética para terminar con el uso exclusivo de los hidrocarburos y ir a energías limpias, renovables, donde no se afecte la salud y nuestro planeta. El sábado pasado, luego de 3 días de intenso debate, concluyó la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos convocado por el Frente de Izquierda Unidad. La misma sacó una resolución común muy positiva, resoluciones para seguir trabajando en común. Y sobre este tema vamos a hablar con nuestro compañero Alejandro Bodart. Él es dirigente nacional del MST y coordinador de la Liga Internacional Socialista, para que nos cuente el balance sobre esta conferencia. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, Cele. Bien, Cele. Bueno, gracias. Gracias por estar. Bueno, recién como presentaba, pasó la conferencia convocada por el FITU y bueno, desde el MST de Argentina fuimos convocantes, la LIS participó con sus organizaciones del continente y el evento dejó mucha tela para cortar, podemos decir. Quería que nos cuentes un poquito cuál es la primera evaluación que tenés vos como coordinador de la Liga Internacional Socialista. Bueno, nosotros salimos satisfechos de la participación que tuvieron nuestros compañeros en el evento. Creo que desde el punto de vista ya más interno nuestro se mostró que hay un avance importante de la Liga Internacional Socialista y no solo por la cantidad de compañeros que participaron representando a un gran número de países de Latinoamérica y Estados Unidos, sino también porque creo que hay un avance que se mostró en la calidad de los cuadros, las intervenciones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, muy contento. Creo que la LIS hizo un muy buen papel en la conferencia. Ahora, yendo a la conferencia en sí, yo la verdad esperaba más de la conferencia, por lo menos más de los debates, un poquito más de profundidad, menos chicanas y más contenido, porque nosotros fuimos a la conferencia a abrir debates estratégicos en muchos rubros, tanto en la de movimiento obrero, con la intervención de Guillermo, donde planteamos que había que discutir el modelo sindical a seguir, como en la charla donde participó también nuestro compañero de Estados Unidos, Luis Meiner, que hablaba de cuál era la perspectiva de la situación mundial, qué debíamos hacer los revolucionarios en Estados Unidos. Joaquín, nuestro compañero de Chile, que participó en la de Latinoamérica. Y bueno, y un poco en la síntesis que fue la del sábado, yo incluso creo que planteé cuáles eran para nosotros los debates más importantes, ¿no? Lamentablemente hubo pocas respuestas. Nosotros, por ejemplo, fuimos a plantear cómo veíamos no solo la situación actual, sino la dinámica, un tema que ha sido la dinámica de la situación, algo que ha sido de mucho debate en la izquierda en general y en particular entre las fuerzas del FITU, porque hasta hace muy poquito tiempo había muchos compañeros de las organizaciones que componemos el FITU que veían que no pasaba mucho en la situación y que más bien lo que primaba eran los giros a la derecha, una situación muy negativa. Bueno, cuando nosotros veíamos una cosa distinta, creo que, bueno, nosotros ahí fuimos a plantear incluso que nosotros vemos la dinámica hacia una posible situación pre-revolucionaria, ¿no? Que no significa toma del poder, pero sí significa que va a haber muchas rebeliones, revoluciones y que tenemos que estar preparados para eso. Nadie contestó sobre ese tema, por ejemplo. ¿Cómo caracterizan las demás fuerzas la situación? Bueno, nosotros vamos a elaborar colectivamente. Y fundamentalmente nosotros fuimos a plantear que teníamos que discutir frente al cambio, qué teníamos que hacer los revolucionarios, cómo nos teníamos que armar para participar frente a esos cambios, para aprovechar las oportunidades. Y bueno, tal vez ahí sí hubo un poquito de debate, sobre todo en lo que tiene que ver más con lo nacional, pero para nosotros mal encarado por algunos compañeros, ¿no? Porque
vimos mucho sectarismo, mucho de no querer participar de los procesos tal cual son. Y nosotros creemos que es un error de los revolucionarios no participar de los procesos que se están dando y tratar de elaborar una política para disputarle la dirección a los sectores reformistas que muchas veces se encaran en esos procesos para llevarlos a cualquier lado, ¿no? Entonces, vimos mucho sectarismo en eso, sobre todo tal vez la expresión más aguda de los compañeros del PO, que más o menos, si no sos trotskista y opinás como ellos, no te podés unir, pero también en los compañeros, por ejemplo, del PTS, ¿no? que juzgan la situación en función de si ellos están o no, porque donde ellos están, por ejemplo, en algunos lugares participan de experiencias amplias, como en el NPA, o han querido participar del PSOL, de hecho, en el DCA tienen también una política. Ahora, donde no están, hablan de sectarismo en esos procesos, una visión que nos parece poco realista. Bueno, no me voy a referir mucho a izquierda socialista porque la veo muy dogmática. Ellos fueron los que llevaron tal vez los debates más dogmáticos, hasta negar que hay una confrontación interimperialista entre China y Estados Unidos. Pero bueno, hubiera dado para más, para que pudiéramos discutir, porque fíjate vos que algunos hasta llegaron a plantear que la política tenía que ser frentes de izquierda en todos lados. El PO llegando a negar la realidad, porque no se puede aplicar una política en todos los lugares sin partir de la realidad nacional. Pero nosotros fuimos a plantear que había lugares que sí estaba planteado, porque coincidíamos varias de las fuerzas que estábamos ahí, podíamos avanzar. Chile, España, Venezuela, hasta en la propia Francia, que hay todo un reacomodo del NPA, pero nadie contestó sobre eso, porque hubiera sido Nadie bueno dijo salir de nada acá, sobre eso. ¿no es cierto?, con el acuerdo de impulsar ahí. Sabemos que en Chile empieza a haber algunas negociaciones, pero bueno, podríamos haber salido en ese punto que aparentemente todos tenemos acuerdo, ¿no es cierto?, más. Pero bueno, pero muchas veces se habla en estas conferencias una cosa y en la realidad se hace otra, ¿no? Y yo, para no hacerte la larga, creo que al debate que nadie respondió, esa es la propuesta nueva nuestra de cómo hay que encarar la construcción internacional en esta etapa. Nadie se refirió al balance que nosotros tenemos muy malo de las mini internacionales que surgieron a partir de una realidad, que fue el desastre del trotskismo de posguerra, pero que se han transformado en un modelo muy malo, porque todos quieren ser la madre, yo lo dije, y la madre, el tío, el padre de pequeños grupos en otros continentes, pero nadie tiene la visión de una verdadera internacional donde en igualdad de condiciones y sobre todo se le abra las puertas a trabajar con otra gente que son partidos muy grandes y que no quieren que nadie los dirija. Lo que quieren es construir una internacional verdadera, con debate, con centralismo, con principios, pero al mismo tiempo donde surge una dirección superadora. Creo que en el trotskismo argentino hay mucho de nacional trotskismo todavía, algunos directamente porque ni sacan conclusiones, pero no saca ninguna conclusión de no tener nada en el mundo. Creo que tiene una visión equivocada que desde un partido nacional, alguna vez tomando el poder, de ahí va a influenciar y va a lograr, ¿no es cierto?, que el mundo lo siga. Yo me gustaría al PDO hacerle la reflexión de lo que pasó en el partido bolchevique, porque lamentablemente el partido bolchevique, parte de por qué fue derrotada la dirección bolchevique y se burocratizó, fue porque no se extendió la revolución, pero donde hubo revoluciones, como en Alemania, una de las conclusiones fue que al no tener partidos, al no tener una verdadera internacional con cuadros formados durante mucho tiempo, eso impidió que se resolviera positivamente. Por lo tanto, no va a eso de que un partido en un país toma el poder y desde ahí rápidamente logran o no logra nada. Si no hay una fuerte construcción internacional para apoyar cualquier proceso revolucionario, se puede perder oportunidades incluso en lugares donde está planteado la disputa del poder. O sea, y bueno, y también, pero yo creo que el resto, los compañeros de izquierda socialista, del PTS, tienen una concepción de partido madre, por eso desde sus partidos creen que pueden llegar a influenciar, a dirigir, y yo creo que por eso lo único que logran es pequeños grupos que les dicen sí a todo lo que ellos hacen, pero no logran empalmar con partidos. Bueno, nosotros estamos demostrando por la vía de la realidad que se puede empalmar con grandes organizaciones que vienen del trotskismo, de otras tradiciones, y uno se abre a discutir otro modelo de internacional. Eso es lo que estamos haciendo con los compañeros de Turquía, con los compañeros de Pakistán, estamos empezando relaciones muy profundas con los compañeros de Australia, en el propio Brasil. O sea, está planteada hacer una gran internacional en esta etapa, pero si cambiamos esos métodos malos, nefastos, heredados de una etapa anterior, del trotskismo más defensivo. Así que bueno,
yo te resumiría diciendo la conferencia fue una iniciativa importante, pero daba para muchísimo más, aunque evidenció un poco lo que cada uno es y lo que cada uno pretende en esta situación. Lo que cada uno está construyendo. Ale, en tus intervenciones en la conferencia, bueno, recién planteabas algunos de los ejes, tomaste temas de fondo, de concepción, esto que decías recién de la estrategia internacional, qué internacional hace falta construir para intervenir en la realidad actual, pero también, como decías, hubo más bien que polémicas, muchas chicanas de respuesta de los otros participantes de las otras corrientes de las organizaciones. Por ejemplo, nombrando a Pino Solana, Juez, Syriza, chicanas bastante de bajo nivel, podríamos decir. ¿Qué lectura haces en relación a esto? Bueno, en realidad tiene que ver, esas chicanas son de bajo nivel. Yo te vuelvo a insistir, me sorprendí del bajo nivel, incluso de algunos de los dirigentes principales de los partidos, que en vez de encarar los debates de fondo y responder, porque evidentemente tenemos polémicas, distintas visiones, se dedicaran a caer en chicanas que... Pero esas chicanas se explican por las concepciones que tienen, porque, por ejemplo, como hay un sector de compañeros que se niega a ver la realidad tal cual es, se niegan a participar de los procesos tal cual son y critican a los que participamos de los procesos tal cual son para disputar la dirección. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país donde lamentablemente es un país muy combativo sindicalmente, donde una clase obrera que pelea, que voltea gobiernos, pero muy atrasada políticamente por el rol del peronismo, que le ha inculcado falsas ideologías a nuestra clase, de conciliación de clase, etcétera. Por ejemplo, no tenemos la misma tradición que tiene un Chile, donde hubo un desarrollo muy fuerte, por ejemplo, del socialismo, reformista pero socialismo, del Partido Comunista en su momento. Acá el Partido Comunista traicionó en la década del 40 y a partir de ahí la izquierda prácticamente desapareció y se instaló esta corriente nacionalista burguesa que después evolucionó un partido burgués tradicional. Y nosotros no podemos no tener políticas para disputar. Por ejemplo, cuando se les cae de la rama algún personaje importante, como ha sido en su momento Luis Juez o un Pino Solanas, que no son burgueses, sino que vienen de la pequeña burguesía. Pino Solanas, un cineasta reconocido, Juez, un personaje que fue un fiscal importante anticorrupción en su momento y que a partir de ahí, ¿no es cierto?, se transformó en un personaje que ganó una elección y se la robaron y desarrolló un proceso importante de organización, de movilización, que por supuesto a nosotros nos gustaría que esos procesos se den acaudillados por el trotskismo, por nosotros, pero se dan como se dan esos procesos. No participar en ello ni tener política es regalarle a las direcciones esa posibilidad. Entonces, yo creo que, bueno, por supuesto, hacer hoy el balance de un juez después de todo un recorrido de un Pino no vale de nada, porque, o sea, desde ya vamos a hacer el balance incluso del DCA, del propio PSOL, de todos esos procesos, en un punto del camino terminan en cualquier cosa. El problema es cuando se da el periodo de auge, donde la vanguardia y un sector del movimiento obrero de masas lo sigue, ¿qué política tener? Bueno, la negación lo único que hace es atrasar el proceso de avance de la conciencia, etc. Yo les diría a los compañeros que por ejemplo, me quiero referir un minuto a Venezuela y otros países donde intentan contarnos las costillas a nosotros, que nos digan cómo terminó la película en Córdoba, por ejemplo, a partir de nuestra táctica, porque yo creo que nosotros nos hemos fortalecido mucho a partir de esa táctica en Córdoba, mientras que los más sectarios están retrocediendo. Bueno, yo creo que incluso ayudó a la unidad del Frente de Izquierda el hecho de que 3 partidos terminaran en un retroceso importante en el último proceso electoral y nosotros avanzáramos con una figura que se hizo luciana precisamente como parte de esa táctica que tuvimos en su momento para disputar una franja de lo que reflejaba el juecismo. Y por eso Juez no se llevó todo después a su debacle política, sino que una parte se quedó con nosotros, y esa parte es la que nos ha permitido avanzar y ser una de la expresión más dinámica de la izquierda cordobesa. Tendrían que sacar conclusiones de ese proceso también. Lo mismo que la disputa que dimos con Luis Juez, con Pino Solana, cuyo programa no tiene nada que ver con un programa burgués, porque levantaba precisamente puntos neudales antiimperialistas en un momento donde hubo un giro de Latinoamérica
que tenía esas banderas. Disputar era muy importante. Y es más, nosotros lamentamos que duró muy poco ese proceso, porque si hubiera durado un poco más, daba la posibilidad para que surgiera un proceso donde hubiera una organización de masas que giraba hacia la izquierda. Bueno, nosotros también nos construimos en eso, sacamos diputados, etc. O sea, yo creo que negar la realidad es muy malo porque dificulta que el trotskismo se transforme en una referencia de masa, porque si bien el FIT Unidad es una fuerza importante, ha logrado agrupar una franja importante. No podemos confundirnos, seguimos reflejando el 2 o el 3% de la realidad del país. Tenemos que tener política para pegar un salto. Nosotros queremos disputar el poder, no nos conformamos con esto. Por lo tanto, no lo vamos a hacer ajenos a los procesos objetivos que se van dando en la vanguardia y el movimiento de masa. Entonces, creo que es muy malo lo que han hecho. Y te quería decir Venezuela, porque en Venezuela los compañeros parten de no ver la realidad para hacer los balances, solo chicanas, cuando no ven que hay una derrota, o sea, la verdad, bajo nivel en las respuestas que a lo mejor sirven para broquelar a una base desinformada o despolitizada, pero no sirve entre dirigentes, entre organizaciones, para buscar puntos de acuerdo, debates que a todos nos hagan crecer, porque nosotros fuimos a escuchar, fuimos también a ver si había alguna idea, ¿no es cierto?, nueva que nos permitiera a todos avanzar. Bueno, y no vimos mucho de eso, más bien vimos más de lo mismo. Nosotros al revés, fuimos con la intención de tirar ideas, que creo que, bueno, que espero que los compañeros en algún momento las contesten, porque no contestaron ninguna. Ale, también estuvo presente el tema del aparato represivo. ¿Qué hacer con la policía? Salió mucho la consigna de la sindicalización, en fin. ¿Cuál es la política de las y los revolucionarios en este punto? ¿Cuál es tu visión sobre este asunto? Mirá, yo creo que tenemos que encarar bien a fondo este debate, porque hay mucha confusión y se dicen cualquier cosa, ¿no? Yo, en primer lugar, nuestra política es la disolución de la actual policía, del actual ejército, de la actual gendarmería y de todas las fuerzas represivas. Disolución. Nosotros queremos hacer desaparecer esta estructura porque opinamos que el único rol que tiene es precisamente el de ser el garante de la propiedad privada capitalista de los grandes medios de producción. Vuelvo a insistir, no le van a cuidar la casa al trabajador, ¿eh? A ese lo dejan que se lo afanen porque muchas veces son ellos los que mandan a robar a los jóvenes, ¿no es cierto?, para que recaudar para la comisaría, no, pero sí son los garantes de última de la propiedad privada capitalista, del sistema capitalista. Entonces, nosotros lo queremos hacer desaparecer. Nosotros estamos por otro tipo de seguridad completamente distinta en esta y que se basa en la autoorganización de los trabajadores y los sectores populares. Esa es la seguridad que nosotros propiciamos, completamente distinta a esta. Nosotros queremos que toda la seguridad esté en manos de los trabajadores y organizados y de la organización en los barrios, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Por eso incluso nosotros estamos en contra de que el monopolio de las armas las tengan estas fuerzas represivas. Nosotros estamos por el derecho a que toda la población pueda tener la posibilidad de la tenencia y portación de armas, que evitaría mucho de los desastres que hoy se hay, no para salir a matarse entre ellos, como nos quieren hacer creer, sino porque los que hablan del desarme, hablan del desarme de la gente para que solo tengan estos represores gatillo fácil, ¿no es cierto?, el derecho a portar armas, o sea, el monopolio por parte del Estado burgués de cosas. Ahora, yo creo que la consigna de sindicalización tiene que estar dentro del bagaje teórico. Por supuesto, no es una consigna para aplicarla en todo lugar, como ninguna consigna, porque por ejemplo, el Partido Obrero que quiere aplicar fuera Trump, porque lo saca de acá de fuera Macri, comete un error garrafal, porque no está planteado para nada. Es apoyar a Biden y al Partido Demócrata. O sea, el que muchas veces hacen esos sectarios, consignas aplicadas en todo lugar. No, nosotros creemos que es una consigna que tiene que estar, pero que, por ejemplo, hoy en la realidad no está planteada en ningún lugar esa consigna. Por ejemplo, nosotros estamos en contra de levantar sindicalización en Estados Unidos, donde lo que hay que hacer es aprovechar la movilización para ver si barremos esa policía racista, ¿no es cierto?, tremenda. Estamos en contra de plantearlo acá, a la consigna de sindicalización.
Ahora, pero somos conscientes de que primero tenemos que tener política hacia las fuerzas represivas. Estamos en contra del ultraizquierdismo, y este es un debate de la época de Lenin para acá, de que se niega a tener política para las Fuerzas Armadas y para las fuerzas represivas. Hay que tener política porque está demostrado que no lo podés derrotar creando otro ejército, ¿no es cierto? Tenés que derrotarlo sobre la base de que se divida. Ahora, ¿cuándo se puede aplicar consignas de este tipo? Y cuando la movilización revolucionaria avanza a tal grado que hay revolución, giro izquierda de las masas, y ese giro izquierdo penetra en una franja de las Fuerzas Armadas. Ahí puede ser que esté planteado, por ejemplo, esta u otras consignas que hacen a romper la verticalidad, que es la base de la estructura de las fuerzas represivas. Entonces, nosotros creemos que es un debate político que hay que hacer. ¿Cuándo puede estar planteado? Hay algunos que niegan de plano todo. Bueno, graso error porque favorecen al Estado burgués. Ahora, también es equivocado levantarla en un momento donde lo que está planteado es liquidarlas a las Fuerzas Armadas y no hay ningún sector progresivo, digamos, o que esté rompiendo la disciplina y se plantee esto. Hay pequeños sectores, ojo, permanentemente, que pelean, pero son muy minoritarios. El centro de las Fuerzas Armadas hoy están constituidas de manera profesional, en el caso del ejército, por eso siempre estuvimos en contra de que se sacara el servicio militar obligatorio, aunque estábamos en contra de cómo se lo aplicaba en su momento. Y en el caso de la policía, muchas veces entra gente, mucho lumpen, que no encuentra laburo y entra ahí, ¿no es cierto? Mucha gente desesperada, pero hoy no hay un proceso como para decir está planteada la división y hay que plantear estas consignas. No sé, creo que es un debate importante, de nuevo, para hacerlo seriamente, no como chicana, como muchas veces se hace esta polémica. Me parece muy bien y queda claro a quienes tengan alguna duda. Me parece que has dejado mucha claridad sobre este debate. Ale, se viene ahora un no nuevo, porque hay un encuentro con el eje de la vigencia del trotskismo al cumplirse 80 años del asesinato de León Trotsky. ¿Qué podemos esperar de esta instancia? Bueno, yo creo que va a ser otra instancia muy importante para que podamos ver qué es lo que cada uno interpreta por trotskismo, ¿no? Porque los trotskistas en el mundo somos muchos, hay muchas organizaciones. Ahora, nos ponemos de acuerdo en políticas generales, en defensa de programas generales, como el programa de transición, la necesidad de una organización internacional, la independencia de clase, pero después cuando vamos a los hechos no logramos unirnos porque tenemos distintas interpretaciones de qué es esto, ¿no? Yo creo que hemos tenido muchos problemas los trotskistas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el revisionismo, el reventar todo, que es la causante de que haya tanta dispersión, hizo que se avanzara por separado entre muchas corrientes. Una etapa muy defensiva, por lo tanto los rasgos de sectarismo, de dogmatismo, de autoproclamación para subsistir se desarrollaron. Yo creo que estamos en otra etapa. Por lo tanto, hoy el trotskismo, para mí, lo que significa es una fuerza abierta a interpretar los nuevos fenómenos, que sin ningún tipo de dogmatismo pueda construir las herramientas para intervenir en este mundo tan convulsionado. Bueno, espero que sirva esta instancia para que por lo menos los que estamos al interior del FITU, en este caso, podamos explayarnos bien y yo los llamo a que nos escuchemos, a que no hagamos de estos eventos, ¿no es cierto?, un diálogo de sordos, donde cada uno dice una cosa y que tampoco sea un lugar donde el centro del trotskismo de uno sea diferenciarse del trotskismo de otro, sino que podamos expresar. Yo creo que trotskismo es democracia obrera al full, debate que estuvo planteado en la conferencia, porque si queremos educar a la clase obrera en la necesidad de que gobierne, es fundamental educarla en que tiene que decidir sobre todo, porque aquellos que se creen que pueden decidir por la clase obrera en determinadas circunstancias, como escuchamos en la conferencia, de última no creen que la clase obrera pueda gobernar, porque la clase obrera tiene que tener el derecho a equivocarse si quiere también, ¿no es cierto?, pero para ir construyendo una identidad contraria a la que le dicen desde la burguesía, de que un abogado, Juan Pirucho, un burócrata sindical es el que le tiene que decidir. Yo creo que trotskismo es democracia obrera a full, y por eso el modelo sindical que defendemos, pero también es para mí confianza en la clase obrera a full, de que la clase obrera no está derrotada
ha peleado incluso sin dirección durante décadas y el capitalismo no la ha podido llevar a la barbarie, que hay reservas en nuestra clase obrera, por eso tenemos que huirle al escepticismo que muchas veces corroe a las organizaciones que tienen poca implantación y tradición en la clase obrera, que son más bien pequeños burgueses y se impactan con los fenómenos y ven giros a derecha por todos lados. Y creo que es internacionalismo, pero internacionalismo en el verdadero sentido, ¿no? Que es construir organizaciones internacionales, construir partidos revolucionarios en el mundo, entender que la revolución no se puede hacer desde un solo país y que por lo tanto es muy importante pensar en cómo fortalecer más la internacional que los propios partidos y abrirse a trabajar con otros para hacerlo, porque el trotskismo nunca fue sectario, fue todo lo opuesto. El leninismo nunca fue sectario, siempre fue todo lo opuesto. Hay una rica historia de la Tercera Internacional de cómo apostó a construir con otros, incluso con otros que tenían distintas visiones. Fueron riquísimos los 4 primeros congresos de la Tercera Internacional, todas las luchas políticas que se dieron en la segunda, en la primera. Así que bueno, yo creo que el trotskismo está más vigente que nunca, pero que lamentablemente hay muchos sectores que tienen que volver a encontrar la brújula con esto. No es que creamos que tengamos la verdad revelada, pero nosotros hemos apostado que el método con el que podemos llegar a aproximarnos a la verdad es escucharnos y trabajar con otros, no entre nosotros mismos. Pero bueno, espero que sea también algo que ayude a la vanguardia joven, sobre todo, a ver las distintas visiones y a reivindicar la figura de Trotsky, que es lo más importante, ¿no? Muy bueno. Bueno, gracias, Ale. Ha dejado planteado muchísimos puntos del debate. Bueno, y invitamos también a que vean los videos de la conferencia, quienes se quieren seguir interiorizando, porque están muy buenos y están en todas nuestras redes. Gracias, Alejandro. No, gracias, Eli. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, y como les decía, insisto en que si les interesó, escuchen la conferencia, los debates, están también las desgrabaciones y por supuesto participen del debate a 80 años del asesinato de Trotsky, la vigencia del trotskismo. Como seguimos en cuarentena, siempre está bueno tener alguna recomendación para aprovechar un poquito las horas que nos quedan. Ahora pasemos a Abril a ver qué nos trajo el día de hoy. El 30 de diciembre del 2004 marcó a 2 generaciones, padres y madres preocupados por la vida y la integridad física de sus hijos y jóvenes que vieron cómo una salida con amigues podía convertirse en un infierno, producto de la corrupción y la decisión de unos pocos. Así empieza la recomendación que tengo para hacerles hoy. Yo Adolescente es una peli argentina que se estrenó hace 2 semanas. Dirigida por Lucas Santana, está basada en la novela autobiográfica de Nicolás Szabo Zamorano. Cuenta la historia de un pibe de 16 años, que decide hacer un blog y así nos mete en su vida. En la pelea cotidiana con sus padres por la falta de comunicación y entendimiento, en el descubrimiento de la sexualidad y las incógnitas propias, en la toma de decisiones en una etapa tan minada de cambios y transformación interior. Nos demuestra cómo los jóvenes necesitan ser escuchados, pero sin ser juzgados, un acompañamiento pero sin presión y un ambiente ameno para transitar todos estos cambios. Que el desorden no siempre es irresponsabilidad, sino que reflejan la transformación interna de la adolescencia. Esta peli es buenísima porque nos demuestra cosas de la adolescencia o nos termina de explicar cosas que vemos y no terminamos de comprender. Yo no te digo más, anda a mirarla. Gracias, Abril. Anotadísima para ver seguramente el próximo fin de semana. Estamos llegando al final, pero no te olvides que el próximo jueves a las 20 horas hay una nueva emisión del Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista, y sale por los distintos canales de la LIS. No te lo pierdas. Bueno, y déjanos tus comentarios, tus opiniones, las sugerencias sobre lo que te parecieron los temas que tratamos hoy, pero también sobre aquellos que quieras que podamos abordar en las siguientes emisiones. Déjalo en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima para seguir planeando cómo dar vuelta a todo.